He comenzado el preparatorio con un chico que se va a operar de aquí a un tiempo y me preguntaba, al igual que lo hacen todas las personas en este punto, qué tipo de injerto era el que mejor le iba a venir para su operación según el tipo de deporte que hace, que en este caso es fútbol. Y dije, pues como esto es una de las dudas más frecuentes y que me suelen preguntar todas las personas antes de la operación, ¿qué operación es la que tienen que elegir o cuál es la mejor operación que le tiene que venir a esas personas según el contexto que tiene, cuáles son los contras, cuáles son los pros de ese tipo de operación que le han hecho? Pues dije, voy a crear un vídeo donde pueda explicar cada injerto que se utiliza en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, las ventajas, las contras, el perfil ideal, todo lo que yo suelo ver desde el punto de vista de la neurología funcional, para que quede todo 100% claro y que sepas, en función del injerto que ya te han hecho o el injerto que te van a hacer, cuáles son las cosas que debes tener en cuenta para orientar un poquito por ahí más la rehabilitación. Si no me conoces, mi nombre es Mauro Clemente, llevo ya 6 años en el mundo de la readaptación, única y exclusivamente en el sector de rodilla, ligamento cruzado anterior y menisco. Ya son cientos y cientos de personas las que han pasado por mis manos con un sistema de readaptación online, donde una de las cosas que tengo en cuenta es el tipo de injerto que le han hecho o que le van a hacer para poder reducir todas estas contras y que a nivel neurológico, de la manera en que esto afecta, pues que sea lo menor posible y poder potenciarlo todo al máximo. Así que injertos, vamos con uno de los más clásicos, seguramente el que más se utiliza en el mundo popular, es el de los isquiotibiales. Seguramente en el informe lo vayas a ver como ST-GR. ¿Qué quiere decir esto? Semitendinoso y gracilis, que es de ahí de donde cogen el tendoncito para hacerte la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. ¿Y cuáles son las ventajas de este tipo de injerto que suelen poner del isquio? Pues hay varias de ellas. La primera de todas es que suele tener menos dolor en la rodilla, ¿vale? Hay menos dolor, hay menos inflamación. Esto es súper bueno cuando estamos en fases iniciales. Menos dolor, menos inflamación, te va a permitir poder hacer alguna cosita más. Vas a poder arrodillarte mejor. Lo que es el contacto de rodilla con el suelo, pues lo vas a poder hacer mucho mejor. Esto hay veces que no preocupa, pero hay veces que sí. Por ejemplo, una persona que haga jiu-jitsu o cualquier tipo de deporte de este estilo que tenga que estar mucho por el suelo, pues normalmente los primeros meses otro tipo de injerto pues suele referir un poquito más de molestia normalmente la gente. Entonces tenemos menos dolor, te puedes arrodillar y puedes tener como mejores sensaciones en sí en este sentido. Es como menos agresivo para la rodilla, así que por este lado perfecto. Pero no todo es bueno y vamos a pasar a las contras. Las contras de coger un tendón del isquio, pues podríamos tener, por ejemplo, que el isquio se queda bastante inhibido. El isquio. He encontrado a muchísima gente que incluso con neurología funcional, debido a toda esa carga que se le ha metido al sistema en toda esa zona, el isquio suele sufrir más de la cuenta. Y esto en deportes donde haya, por ejemplo, muchos sprints o donde el isquio tenga un componente importante, pues igual no es tan interesante. La flexión profunda, ¿vale? Que al final el isquio de lo que se encarga es eso, poder hacer esto, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Esto se suele ver también un poquito más limitado, por lo que hay más déficits también de fuerza en isquio, ¿vale? Y esto, en función del deporte, pues puede dar más problemas o menos. Pero esto es algo importante que pues debes tener en cuenta y poder valorar. El perfil ideal, ya te habrás hecho una idea porque he ido soltando alguna perlita. Perfil ideal para una persona que se vaya a poner el semitendinoso gracilis, pues más a nivel popular, ¿vale? O recreacional. ¿Por qué? Por todo esto, menos dolor, puedes arrodillarte, es menos agresivo, la recuperación suele ser un poquito más cómoda. Entonces, lo que es la zona donante, la rodilla, no suele sufrir tanto cuando lo que cogemos es el isquio. Por tanto, a nivel popular recreacional, perfecto. Gente que sea corredora, ¿vale? El típico runner que no requiera de tanta estabilidad en la rodilla,
pues le va a venir bien. Aquí podríamos poner una contra, un matiz, ¿vale? Y es que estos dos, el semitendinoso y el HTH, son los dos más estudiados, pero sí que dicen que el semitendinoso pueda tener un pelín menos de estabilidad a nivel lateral, de rotación y todo eso. No es algo tampoco ultra reseñable, ¿vale? Como para tenerlo en cuenta y que eso haga que te decantes por otra cosa, porque lo importante es la propia rehabilitación que tú vayas a hacer y todo lo que haces desde el momento en que te lesionas, todo el preoperatorio y luego el postoperatorio, eso va a influir más en si el injerto es de una manera o es de otra. Ahora veremos otros injertos que a lo mejor sí que hay que llevar un poquito más de cuidado, pero por norma general estos funcionan muy bien y lo que va a contar sobre todo es todo lo que tú hagas. Entonces, perfil ideal, popular, recreacional, corredor, ese tipo de gente le suele ir muy bien. Y lo que suelo ver yo, pues ya lo que estaba comentando, el isquio súper inhibido, si ya la propia lesión del ligamento cruzado anterior, que ya hemos visto que el isquio ya suele estar afectado normalmente cuando hay alguna disfunción aquí, pues en este caso, aparte cogemos un tendón de esa zona, el isquio va a sufrir más de la cuenta, va a tender a estar más tiempo inhibido. Entonces, esto es algo importante que pues debemos considerar, es algo donde tenemos que trabajar, debemos llevar cierto cuidado, sobre todo en la selección de ejercicios durante las primeras semanas y meses, donde toda la zona donante todavía está más tiernecita, toda la parte posterior de la rodilla, porque si no, pues la podemos liar un poquito aquí y puede generar el típico derrame este que muchas veces se ve detrás de la rodilla y demás. Vamos con el HTH, hueso, tendón, hueso, que es la plastia del rotuliano. El rotuliano es el tendón que tenemos justo debajo de la rótula, ¿vale? Este de aquí. Aquí es donde aquí te van a coger para hacer este tipo de plastia, el HTH, el hueso, tendón, hueso. ¿Por qué se llama hueso, tendón, hueso? Porque cogen un trocito de la rótula, un taco óseo de la rótula y otro de la tibia, para poder fijar mejor, porque cuando a ti te hacen los túneles para poder poner ahí lo que es la plastia, el hecho de que ya tenga un poquito de hueso va a hacer que tenga una mejor osteointegración. ¿Qué quiere decir eso? Que el hueso se va como a soldar mucho más rápido cuando tiene un huesecito, que por ejemplo el semitendinoso pues no lo tiene y requiere de más tiempo para que la plastia fije bien. Entonces, esto sería una importante ventaja que pueda tener el HTH, ¿vale? La osteointegración. Aquí. Aparte, el HTH que tiene, que está muy estudiado, ¿vale? Hay mucha evidencia científica respecto a este tipo de plastias, del HTH, la propia estabilidad que da, ¿vale? Diríamos que es el que más estabilidad va a dar a la rodilla, ¿vale? Así lo reportan siempre los estudios. Algo que comento yo mucho es que no todas las personas vuelven a exigir la rodilla a los niveles previos a la lesión, ni tampoco exigen a la rodilla a niveles tan agresivos como para que pueda sufrir una plastia. Por eso a nivel recreacional muchas veces tampoco vas a notar tanta diferencia en si te pones uno, te pones otro y demás, porque la demanda que le vas a dar a la rodilla tampoco es tan agresiva como para que esto pueda ser significativo. Pero cuando nos metemos en deportes un poquito más complejos, pues sí que puede tener algo de importancia. Por contras, ¿qué tenemos? El HTH en fases iniciales, uno de los mayores problemas que da es el dolor, ¿vale? Todo ese dolor referido en toda la cara anterior de la rodilla es lo que más se suele quejar la gente respecto a otros tipos de injerto, ¿vale? Al final es mucho más agresivo. Algo que se había estudiado, que cada vez tienen más en cuenta, es que muchas veces por esa zona pasa alguna terminación del nervio safeno. Eso lo que genera es como esa sensibilidad, esa irritabilidad en toda esa zona anterior de la rodilla, que muchas veces por la propia operación pues suele verse damnificada un poquito, y por eso, junto a la propia raja que te hacen ahí, el propio tendón, que te cogen el tercio medio del tendón y luego lo que queda, imagínate que son estos 3 dedos, ¿vale? Te quitan este de aquí y esto lo que hace es lo unen, ¿vale? Esto tiene que curarse, tiene que pasar un tiempo, más todo el tejido que a ti te han abierto y demás, por eso es muy o más doloroso. Por contras, el hecho para quien sea arrodillarse algo importante o que haya contacto de la rodilla con el suelo o alguna superficie, pues esto es importante. Entonces, dolor al arrodillarse, pues también es algo a tener en cuenta. Y una de las contras
más importantes que suelo ver yo como efecto secundario del HTH es el riesgo que hay de generar una tendinopatía rotuliana. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Nombre clásico, porque igual lo conoces, tendinitis, ¿vale? La tendinopatía rotuliana sería pues todo ese problema o alteración que va a tener el propio rotuliano. Como ya comentaba, el rotuliano lo dividen como en 3 fascículos, te quitan el fascículo del medio. Eso suele generar bastantes problemas al tendón. Entonces, por las propias inhibiciones que ya se generan de por sí por la operación del cruzado, aparte de haberte cogido ese tendón que ya está damnificado, si no hacemos una muy buena progresión de cargas, que esto es súper importante, la gente con HTH hay que saber hilar muy fino, porque si no es muy común derivar en una tendinopatía rotuliana. Pues eso es extremadamente importante, además de una correcta extensión de rodilla y un buen patrón de marcha, aún más que, por ejemplo, en un semitonoso gracilis de inicio. Debemos conseguir la extensión lo antes posible, porque si empezamos a cargar y no tenemos la extensión completa, el riesgo de que el tendón sufra más de la cuenta, no le permitamos que repare bien por dentro y que eso pueda derivar en una tendinopatía de cara al futuro, pues muchísimo peor. Y además, teniendo en cuenta el perfil de gente que normalmente se le hace este tipo de injertos, pues todavía hay que llevar más cuidado. Entonces, perfil ideal, veíamos que el síntesis tendinoso era para algo más popular, recreacional, pues aquí es donde haya mucho pivotaje, ¿vale? ¿Y cuáles son estos deportes? Pues el fútbol, rugby, etcétera, ¿vale? Este tipo de deportes multidireccionales, ¿vale? O de gente que sea de alto rendimiento, ¿vale? Deportistas de élite. Esto sería más el perfil más recomendado para el HTH. Suele referir un poquito más de estabilidad, es el gold estándar, el que más se utiliza para gente de alto rendimiento, por eso mismo, porque tiene un poquito más de estabilidad que los otros. Por eso, como se le exige más a la rodilla, como estaba comentando antes, es más común que se utilice. Y lo que suelo ver en este tipo de personas, ¿vale? Ese dolor, esa inflamación que tenemos en la cara anterior de la rodilla, el cuádriceps tiende a estar más inhibido, ¿vale? Entonces esto es importante, el propio dolor, ¿vale? Esto sí que es algo que 100% veo, porque hay muchas cosas, muchas veces salen en los estudios, pero luego tampoco se refleja tanto en la práctica, en la clínica del día a día. Pero sí que en este tipo de injertos lo del cuádriceps es abismal. Es aún más importante pues trabajar en intentar evitar toda esa atrofia muscular que se suele dar. Tenemos que trabajar en modular muchísimo el dolor. Ya de por sí, pues eso es que a la mínima que te pasas un poco, molestias, inflamación, etc. Por eso es importante. Así que tenemos los dos más importantes, los dos que más se utilizan, HTH, semitendinoso. Yo, particularmente por mis características, si me tuviese algún día que operar, podría elegir perfectamente el del isquio, porque es el menos agresivo, por así decir. Tampoco hago deportes de pivotaje y demás. Entonces, este, al ser un poquito menos agresivo, es más fácil conseguir la extensión, no pierdes tanto cuádriceps y demás, pues suele ser más de mi agrado en este sentido. Es como menos agresivo para la rodilla. Pero vamos a ver uno de los que más de moda se están poniendo a día de hoy, ya lleva unos años que cada vez pues, se está aplicando y se está estudiando más, y es el cuadricipital. Coger el tendoncito, antes el HTH es el de debajo de la rótula, y este sería, si esto es la rótula, el de aquí arriba. Este de aquí cada vez lo estamos viendo más como una plastia sola, por así decir, ¿vale? Aislada. Cogemos el cuadricipital y ya está. Yo lo he visto mucho de cogemos semitendinoso y cogemos cuadricipital, ¿vale? Eso lo he visto muchísimo. O cogemos el tendinoso, cogemos cuadricipital y cogemos Lemaitre también, que luego lo veremos, ¿vale? Pero cada vez se está utilizando más el cuadricipital y lo he estado viendo en unos contextos muy determinados. Después de haber visto a decenas de personas con este tipo de plastia, vamos a ver las ventajas, las contras, perfil ideal y lo que yo suelo encontrarme en clínica. Y es que algo que me comentaba el doctor Adolfo López, que además está en un equipo de primera división de fútbol y en una selección de fútbol también, es que el cuadricipital era de los que más le estaba gustando, porque cuando lo veía cómo era el tendón, veía cómo eran las fibras del colágeno de ese tendón, dice que es las que más se asemejaba a las fibras de lo que puede ser un cruzado. Veía como, por ejemplo, ese grosor,
ese espesor que tenía, cómo lo podía moldear, se asemejaba mucho más a la plastia del cruzado, y que otros como el rotuliano era un poquito más rígido y demás. Entonces este es algo que cada vez se está utilizando muchísimo más. Entonces, como ventajas del cuadricipital, podemos decir, si el HTH tenía mucha estabilidad, este tiene buena estabilidad, ¿vale? Refiere pues un poquito más de estabilidad que, por ejemplo, el semitendinoso gracilis, ¿vale? Eso es por lo menos lo que se está viendo a día de hoy. Otra cosa a tener en cuenta es que genera mucho menos dolor que el HTH. Sin embargo, lo que yo me he encontrado es que el cuadricipital, el cuádriceps, te lo deja frito, ¿vale? En el sentido de que hay mucha inhibición, suele haber mucha atrofia muscular y demás. No tenemos el problema de la tendinopatía rotuliana, pero sí que suele haber como más inflamación, ¿vale? Yo lo que he visto es que hay más inflamación que en otro tipo de injertos o de plastias, porque al final te están cogiendo en la zona donde están también como la gran mayoría de bursas de la rodilla. Entonces es como más frecuente que toda esa zona pues inflame un poquito más. Entonces el cuádriceps lo damnifica un poquito más, suele haber un poquito más de inflamación, fase inicial suele ser algo peor, ¿vale? Que por ejemplo un semitendinoso o que por ejemplo otro tipo de injertos que vamos a ver por aquí abajo. ¿Cuál sería el perfil ideal? ¿Vale? Porque ya estábamos comentando que el grosor y todo esto es como muy bueno para el del cuadricipital para muchos tipos de personas, pero pues puede estar bastante recomendado para deportistas que tengan una alta demanda, ¿vale? Pues como puede ser gente que a lo mejor no es todavía 100% rendimiento o sí, pero que ya está en cierto nivel, ¿vale? Esto puede estar bastante interesante, gente que tenga una alta demanda en la propia rodilla. O por ejemplo, otra cosa que he visto como segunda operación, ¿vale? También lo he visto muchísimo. Alguien que ya le habían tocado, por ejemplo, el isquio, o gente que el isquio ya le había sufrido mucho, como segunda operación están cogiendo el cuadricipital, ¿vale? Ahí es donde pues más lo vamos a poder ver, especialmente en gente que todavía es joven, ¿vale? Pues si nos vamos ya a gente de 45, 50 años en este sentido, pues ya pueden utilizar, o a lo mejor es más interesante utilizar otro tipo de técnicas. Pero como segunda operación, una persona que tenga 20 y pico, 30 años, es bastante común, si no te lo han cogido ya, que te hagan el cuadricipital. Y lo que suelo ver, el cuádriceps todavía más inhibido que antes, con el rotuliano, ¿vale? Esto es importante. Y esa es la reseña como más a destacar, por así decir, que podríamos decir del injerto del cuadricipital, sumado a la propia atrofia, ¿vale? Que esto va a dar, la propia inhibición, ¿vale? Al final, el HTH ya te lo va a dar, pero aquí estamos tocando justo la zona del cuádriceps, entonces es más fácil que haya más inhibición y mucha más atrofia por consiguiente. Y vamos a ver ahora el LEMER o la tenodesis del LEMER, el refuerzo extraarticular del LEMER. Esto no es un injerto en sí como tal, pero es algo que sí que quería comentar porque también se utiliza muchísimo. Esto en lo que consiste es que toda la zona externa de la rodilla, el tensor de la fascia lata, toda esa banda iliotibial que en su gran mayoría es tendón, pues de ahí cogen un trocito para poder añadirlo en la operación y que esto pues pueda dar más estabilidad aún de rodilla, ¿vale? ¿Cómo se utilizaba mucho esto? Especialmente en los últimos 10-15 años se ha utilizado en conjunto con el semitendinoso. Para paliar los déficits o las contras rotacionales que suele tener este tipo de injerto, pues añadían ese refuerzo extraarticular del LEMER. El LEMER se puede utilizar, por ejemplo, con el HTH. Yo he visto a muchas futbolistas a nivel recreacional o semiprofesional, ¿vale? Estamos hablando de tercera o segunda división, que utilizaban a ojo semitendinoso y el LEMER. Por ejemplo, Gavi, el del Barcelona, tenía HTH y tenía LEMER también. Esto da mucha más estabilidad de rodilla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el LEMER, pues al final es pues otra agresión más a la rodilla, ¿vale? Por lo que es un poquito más agresivo, con todo lo que esto conlleva, tanto a nivel neurológico como a nivel estructural.
Esto suele dar también un poquito más de rigidez al inicio de la operación, al inicio de la rehabilitación, en las primeras semanas, los primeros 2-3 meses. Yo lo que he visto particularmente es que la gente que tiene la tenodesis de Lemierre le suele costar un poquito más conseguir esos grados negativos de extensión que alguien que no lo tenga, porque al final tienes algo ahí que te está haciendo un tope. Además, sumado a esto ya a nivel biomecánico, tenemos algo que nos está tirando y lo que está haciendo es que vaya rotando más la tibia, y esto, si no tenemos en cuenta con según qué tipo de ejercicios y estrategias, pues al final va a modificar muchísimo, tanto a nivel neurológico como luego a nivel biomecánico todo. Entonces son cosas pues que tenemos que tener en cuenta y que podemos ir trabajando. Perfil ideal para las tenodesis de Lemierre, pues gente joven, ¿vale? Que sea deportista, como comentaba, pues futbolistas principalmente, o que requieran de una mayor estabilidad por el pivotaje que requiere, ¿vale? Y ahí sería lo que más tenemos que ver. Por contraste, toda la cadena lateral, ¿vale?, tiende a estar más inhibida. Toda la zona de pues, glúteo medio y demás, con lo importante que esto es para evitar o controlar un poquito más pues, el valgo dinámico que suele generar o distintos patrones más lesivos, por así decir, que puede haber en la rodilla, ¿vale? Entonces, esta es una de las contras más importantes que veo cuando tenemos la tenodesis de Lemierre. Si le sumamos, por ejemplo, mujer que le hayan cogido el isquio, que hayan cogido esto, que ya sabemos el isquio, que es protector del cruzado, que las chicas ya tienen esa tendencia a valgo, que ya suele tener problemas a nivel de estabilización de cadera, le metemos también esto, aunque haya más refuerzo en la rodilla, otras estructuras a nivel de pelvis y de tobillo van a sufrir y van a tener que compensar muchísimo. Por eso es importante adecuar los ejercicios en fases iniciales e intermedias principalmente, para ir desarrollando una buena progresión y una buena base para que todo esto pues luego no se vea reflejado en situaciones reales de juego, por ejemplo. Dicho esto, pasamos al siguiente tipo de injerto. Ahora sí, esto sí que es un injerto, es el peroneo largo. Y sí, has escuchado bien, el peroneo largo, que es ese tendón que tendríamos en toda la zona lateral a nivel del propio peroné, ¿vale? Si esto es el peroné, en la parte más cercana al tobillo, pues de ahí van a coger esto de aquí. Yo esto, soy sincero, solo lo he visto una vez. Es bastante difícil encontrar, especialmente en España, alguien que se ponga la plastia de peroneo largo. Luego hubo un chico que me contactó, no llegué a trabajar con él, pero también le habían puesto peroneo largo. Pero el poder haber hecho una rehabilitación de inicio a fin, vi una. Esa fue la que me hizo hace un par de años, cuando lo vi, intentar averiguar un poquito más sobre el peroneo largo. Pero no había muchos estudios, no había mucha información sobre este tipo de plastia, así que pues hay que ir con un poquito de ojo en este sentido. Vamos a ver ventajas, contras, perfil ideal y lo que me he encontrado en esta persona, más lo que he podido ver en distintos artículos, ¿vale? Peroneo largo tiene muchas cosas buenas en este sentido, tiene muchas ventajas, y es que menos agresivo para la rodilla, ¿vale? Porque al final no estamos tocando ni isquio, ni el rotuliano, ni cuádriceps, por lo que la rodilla, la zona damnificada, por así decir, pues suele estar un puntito mejor que cuando cogemos cualquier otro tipo de injerto de plastia que ya hemos visto aquí arriba. Esto es bueno y puede ser interesante en algunos casos, ¿vale? Preservamos el isquio, preservamos el rotuliano, y lo que es la zona de la rodilla pues va a estar pues, un poquito mejor. Sin embargo, no podía ser todo bueno, y es que tiene bastantes contras en este sentido. Una de las más importantes es la alteración que suele producir en el propio tobillo, ¿vale? Al final, a nivel neurológico, esto también lo podríamos meter aquí. Es más, me voy ya directamente ahí y lo escribo. La alteración a nivel propioceptivo que genera en el tobillo pues es bastante importante. Yo recuerdo que la persona, el chaval que tenía este tipo de operación, que le llevaba cualquier ejercicio que metiésemos monopodal, por ejemplo, de estabilidad a una pierna, o incluso en dinámico, solía costarle bastante más con la pierna lesionada. Si ya de por sí el propio cruzado, que se encarga de toda esa propiocepción, ya se ve
desajustado. Si le sumábamos la del tobillo, pues todavía más. Tuvimos que incidir mucho en trabajo específico también a nivel de tobillo, de peroneo, del sóleo, stiffness, etcétera, tibial anterior, para que todo ese complejo pie-tobillo pudiese trabajar también de manera adecuada y poder compensar o paliar las alteraciones que suele generar el propio tobillo, ¿vale? Peroneo largo suele tener buena estabilidad en este sentido, pero no es el mayor pro. ¿Dónde se utiliza más este tipo de técnicas? ¿Vale? Donde más se estudian, donde más se aplican es en Asia, ¿vale? Por eso, si vives en España y estás viendo este vídeo, normalmente, o incluso en cualquier país hispanoamericano, no se va a utilizar con tanta frecuencia, a no ser que haya sido el traumatólogo que haya estado por allí estudiando, como era el caso de este chico que se operó en Bilbao. Y la doctora, la traumatóloga que lo operó, pues había estudiado todo esto en Asia y entonces se vino a poder replicarlo aquí. Es por eso que tampoco hay tanta gente que lo utilice. Sin embargo, pues tiene sus cositas buenas, sus pros, sus contras, pues como cualquier injerto. ¿Y cuándo podríamos pues meter, o cuál sería ese perfil ideal? Pues personas que tengan características específicas, ¿vale? O que sean más especiales en este sentido, para que no puedan utilizar otro tipo de plastia o de injerto y que se hayan tenido que decantar por este, ¿vale? Puede haber pasado cualquier cosa, puede ser una segunda, una tercera operación incluso, que hayan tocado el isquio, el cuádriceps, pero es que yo os digo, incluso en terceras operaciones, lo que he visto es que se van a tocar antes la rodilla contraria que irse, por ejemplo, a un peroneo. De por sí ya suele ser una técnica, por lo que me comentan, más difícil también de ejecutar, por lo que no suelen complicarse tanto en este sentido. Tampoco quiero dedicarle tanta atención al peroneo porque va a ser muy difícil que alguien con el peroneo vea esto, y si es así, déjamelo en comentarios. Y vamos con otro tipo de injerto, el halo injerto, ¿vale? Que sería el de cadáver o el banco de tejidos. Este sí que lo he visto ya muchísimo más que el peroneo largo, así que vamos a ver esas ventajas, contras y todo eso. Y es que tiene muchas cosas buenas que me gustan mucho cuando ponen pues este injerto de cadáver o cuando ponen banco de tejidos, especialmente en fases iniciales, y sobre todo lo suelen utilizar más en personas más mayores, más mayores de 35 o 40 para arriba, que ahora lo apuntaré ahí. Pero ventajas: es nada agresivo para la rodilla, porque al final no te la tocan, es simplemente la artroscopia que te hacen, los dos huequecitos para poder meter esta plastia en este sentido, por lo que la rodilla está bien, ¿vale? La rodilla no sufre, en fases iniciales sobre todo, súper bien, prácticamente o nada de dolor, prácticamente nada de inflamación, por lo que recuperación inicial suele ser muy buena, recuperación buena, ¿vale? Pero estamos hablando de la inicial, porque si nos metemos en las contras, algo que sí que vemos en la evidencia científica es que suele tener pues menos estabilidad, es un injerto más fallido, más posibilidad de re-rotura, ¿vale? Que otros tipos de injerto que estábamos comentando por aquí arriba. Entonces, ¿cuál es el perfil ideal o a quién se le podemos recomendar este tipo de injerto? Pues como comentaba, gente que ya sea un poquito más mayor, ¿vale? Gente con más 40 años, que sea segunda, tercera operación, ¿vale? Si tienes 40, 45, 50 años, si es primera operación, no se van a ir aquí, te van a coger probablemente un semitendinoso, ¿vale? Antes que irse a un banco de tejidos. Porque esto se lo suelen reservar más a segunda, terceras operaciones, eso, pues personas que ya tengan más de 40 años, que no, ¿por qué? Porque no son tan deportistas, no van a exigir tanto la rodilla y priorizan pues que tengan una buena recuperación inicial, porque la demanda rotacional que va a tener la rodilla va a ser pues prácticamente nula, ¿vale? Y lo que suelo ver con esto es que es el que mejor va, por así decir, a nivel neurológico, no hay tanta alteración, entonces este suele estar bien, ¿vale? No hay alteración más allá de la propia lesión del ligamento cruzado anterior, pero como suele venir ya nuevamente de otras lesiones, lo que me he encontrado cuando hacemos neurología funcional con esto es que suele tener ya bastantes compensaciones de todo lo anterior que había antes. Evidentemente, pues algo tuvo que pasar para volver a romperse. Y vamos con el último tipo de injerto que vamos a hablar, que es el sintético, ¿vale? El más conocido, el que más se utiliza, LARS, L-A-R-S. Y
Y es que el LAS tiene muchas cosas buenas, al igual que el aloinjerto, ¿vale? Podríamos decir que esas fases iniciales van a ser muy similares, al final no es agresivo para la rodilla porque no te lo están tocando de ahí, la rodilla responde bien, buena recuperación inicial, se puede comenzar a trabajar muy bien desde el inicio y se suelen tolerar bastantes cosas, por lo que en ese sentido súper bien. Sin embargo, las contras, pues el sintético va a ser muy similar al otro, al aloinjerto, ¿vale? Suele pasar, pues hay más riesgo de rotura, hay menos evidencia en este sentido de que la respalde como buen injerto que vaya a controlar mucho y ayudar a la rodilla a nivel rotacional y demás, ¿vale? Por lo que es algo también a tener en cuenta. Perfil ideal, pues algo similar en casos muy especiales, ¿vale? Que pues pueda requerir de este tipo de injerto por lo que sea, ¿vale? Lo que suelo ver, pues eso, es gente nuevamente más mayor, de 45 o 50 años, que incluso ya se lo rompió cuando tenía 20, que no hace deporte más allá de ir al gimnasio a hacer 4 cosas y demás, ¿vale? Por lo que prácticamente estaría check ahí. No me he querido tampoco extender mucho en estos dos últimos porque es raro encontrarse o no es tan frecuente encontrarse a gente con este tipo de injertos. Hubo una persona que sí que es cierto que era joven, tenía 20 y pico años y le pusieron como primera plastia de cadáver, ¿vale? Esto no suele ser lo común encontrárselo, ¿vale? Por las propias contras que tiene. Alguien que no sea tan deportista de inicio, aunque ya tenga cierta edad, como puede ser yo, 30, 35 o 40 años, suelen tirar más a un semitendinoso, pero bueno, en este caso fue así. Esto te permite de inicio trabajar mucho más. Y le digo, a ver, al final tenemos todo tu cuerpo no va a fallar porque un ligamento ya no esté, ¿vale? Pero está en tu mano el poder trabajar y acompañar y darle la mejor rehabilitación y recuperación a todo el cuerpo. Esto es lo que realmente va a marcar la diferencia y esta quiero que sea la reflexión final del vídeo. No importa tanto el tipo de injerto que te vaya a poner en la rodilla, lo que sí importa es lo que hagas desde el momento en el que te has lesionado, que hagas un buen preparatorio, que empieces enseguida ya la primera semana la rehabilitación, la movilización temprana, etc. Y que en función del tipo de injerto que tengas, pues que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, ciertas cosas que tendremos que evitar, hay otras que podremos potenciar más, llevar más cuidado, etc. Ahí entran ya las características individuales del tipo de operación y del tipo de persona que eres tú. Así que si quieres que sea yo quien te ayude en tu proceso de recuperación, todo esto resuena contigo y quieres llevar ese enfoque holístico, global, donde todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para tener una buena recuperación, como pueda ser el propio injerto y la propia neurología funcional, pues te dejo un link en la descripción para que me puedas comentar tu caso más a fondo en mi WhatsApp, que podamos valorar y a partir de ahí ver la mejor solución para tu caso. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.